leer en sus Biblias 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. 2 Pedro 1, 1 y 2. Es el saludo de la carta, donde el apóstol va a iniciar la misma. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, próximo a morir, les escribe esta carta a sus lectores, y esta carta nos llega a nosotros a nuestros días y es para nosotros también. Estos lectores suyos están siendo perseguidos. Recuerden que son los mismos lectores de la primera carta. Escribe Pedro allá por el año 68 después de Cristo, en plena persecución de Nerón, y les escribe para recordarles cosas que ellos ya conocen, para recordarles cosas que ellos ya conocen, las cuales, de recordarlas y vivirlas, los sostendrán en su peregrinaje terrenal y los harán crecer en el conocimiento de su Señor y Salvador. Es así como vimos el domingo pasado, que Pedro les recuerda 4 cosas: crecer conociendo su salvación, crecer conociendo la Biblia, crecer descubriendo a los falsos profetas y crecer esperando el regreso del Señor. Hoy vamos a estar comenzando a ver la primera de esas 4 cosas: crecer conociendo nuestra salvación, y dentro de crecer conociendo nuestra salvación, específicamente 2. Crecer conociendo el origen de nuestra salvación y crecer conociendo las bendiciones que vienen acompañando nuestra salvación. Crecer conociendo el origen de nuestra salvación y las bendiciones que trae aparejada. Entonces veremos el origen de nuestra salvación, de dónde viene nuestra salvación. Y vamos a ver 4 puntos dentro de este primer tema: la presentación apostólica, el propósito divino, la preciosa fe y su perfecta justicia. La presentación apostólica, el propósito divino, la preciosa fe y su perfecta justicia. Vamos a la primera, la presentación apostólica. Dice Pedro, se presenta a sí mismo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y ustedes quizás se preguntarán, ¿qué tiene que ver la presentación del apóstol de sí mismo con el origen de la salvación? Bueno, es que los apóstoles han sido utilizados por Dios como vehículos para que la salvación, por la predicación del Evangelio nos llegase a nosotros. Y si vos no sos del Señor Jesucristo, en esta noche la iglesia es un vehículo que a través de la predicación de la palabra de Dios, Dios utiliza para que vos puedas venir al encuentro de Jesucristo y ser salvo. Pedro dice, se empieza presentando y dice: Simón Pedro. Simón Pedro, da los 2 nombres de Pedro. Simón, saben, al margen, es la única lugar en la Biblia donde él se presenta de esta manera, no Simón Pedro, porque ahí Simón en realidad dice Simeón. Simeón Pedro, porque Simón es Simeón, pero es un dato al margen. Es el único lugar en la Biblia donde él se presenta de esa manera, Simeón Pedro. ¿Por qué usó los 2 nombres? Para asegurarse que ellos supieran de quién venía la carta. Pedro quería que ellos estuvieran seguros. ¿Por qué? Por la autoridad que implicaba que él fuera el autor. Pero él no empieza hablando de su autoridad. Ya empieza de entrada dándonos una gran enseñanza. Él se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Saben, lamentablemente cuando se tradujo la Biblia al castellano, quizás porque se hizo en una época donde la esclavitud era tan terrible, se omitió, se cambió la palabra, se suavizó la palabra, y en vez de poner la palabra esclavo, que es la palabra que dice ahí, doulos, se puso siervo. Entonces la mayoría de las veces que aparece en nuestras Biblias, generalmente la palabra siervo, en realidad la palabra, si ustedes se fijan, la palabra es doulos, está diciendo que es esclavo. Pedro está diciendo: yo soy un esclavo. Esto nos corresponde a cada creyente en cada lugar del mundo, es un esclavo de Cristo. Es más, esto trasciende la vida terrenal, y allá en Apocalipsis, cuando estamos delante de la presencia del Señor, nos presentamos como sus esclavos. Y esto es lo más hermoso que nos puede pasar, porque dice el Señor: ya no os llamaré siervos, también los voy a llamar mis amigos.
Somos esclavos del Señor, con todo lo que eso implica, pero somos sus amigos por todo lo que Él hizo por nosotros. Y Él nos comparte su verdad, por eso somos sus amigos. Muchos héroes del Antiguo Testamento y del Nuevo se llamaron a sí mismos esclavos de Jesucristo. Y esto vino a ser una designación adecuada para todo creyente. Era socialmente rebajarse gravemente, pero espiritualmente era lo mejor que le podía pasar, ser esclavos de Jesucristo. Ahora, es importante que nosotros entendamos qué implicaba que él dijera yo soy un esclavo de Cristo, porque nosotros no vivimos en una sociedad donde hay esclavitud, pero él sí. Y la esclavitud implicaba en aquellas épocas 4 cosas, por lo menos, para el esclavo. La primera es que un esclavo era posesión inalienable de su amo. Como cristianos, nosotros somos posesión inalienable de Dios. No pertenecemos a nadie más. La segunda, tenemos que ir rápido lamentablemente, no podemos abundar en este aspecto, es que los esclavos estaban incondicionalmente a disposición de su amo. Incondicionalmente a disposición de su amo. Su amo podía hasta darles muerte si quería. Mira, nosotros, si somos hijos de Dios, somos sus esclavos y le pertenecemos, y no solamente somos su posesión, sino que estamos a su disposición. La tercera cosa es que un esclavo le debía a su amo incuestionable obediencia. Incuestionable obediencia. Quiere decir que la parte que nos corresponde, si somos hijos e hijas de Dios, es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La cuarta cosa es que estamos constantemente a su servicio. Constantemente a su servicio. Un esclavo no tenía tiempo de ocio, no tenía tiempo de vacaciones, no podía tener una agenda privada. Un esclavo tenía una agenda que la llevaba su dueño. Eso está diciendo Pedro, yo soy un esclavo de Jesucristo. No tengo agenda, no tengo un plan B, yo hago lo que dice mi Señor, acá estoy para obedecerle, no me considero propio y le voy a hacer caso, me pida lo que me diga. Ahora, es muy importante que nosotros volvamos al principio porque tendemos a irnos. Y Pedro empieza diciéndole esto a esta gente que está siendo perseguida y les está diciendo, miren, les doy las herramientas ahora que me están por matar, el Señor me revela que me voy a morir dentro de poco, me van a quitar la vida, Nerón lo va a crucificar. Voy a darles las herramientas, recordarles las herramientas que ustedes tienen para triunfar como cristianos. Y empieza diciéndole, lo primero, ustedes son esclavos de Cristo. Lo segundo que él dice es que es un apóstol de Jesucristo. Y esto implica que él tenía a la autoridad de parte de Dios. Él había sido divinamente comisionado por el Señor Jesucristo, por el Señor resucitado para predicar su palabra. Y de esta manera Pedro establece como primera base un modelo en el liderazgo cristiano y un modelo para cada creyente. El anonimato sumiso y sacrificial de un esclavo combinado con la dignidad, el significado y la autoridad de un apóstol. La sumisión de un esclavo y la dignidad de un apóstol. Ambas cosas caracterizan a un creyente. Un creyente es humilde, pero un creyente es el templo del Espíritu Santo. Un creyente es obediente, pero un creyente va a compartir el cielo con Dios. Y valió la preciosa sangre de Jesucristo. Habiendo visto el primer punto, la presentación apostólica, pasaremos al segundo, el propósito soberano de Dios. El propósito soberano de Dios. Dice, a los que habéis alcanzado, a los que habéis alcanzado. Acá está describiendo a sus lectores. ¿Cómo los ha de describir? Los describe diciéndoles, apuntándoles hacia la fuente divina de su salvación. Hacia la fuente divina de su salvación. Les dice, habéis alcanzado. Y esa palabra implica que la salvación es un regalo. Es un regalo. Ahí el verbo implica que la salvación es obtenida por voluntad divina o entregada por medio de asignación. La palabra se usaba para esos momentos cuando se echaban suertes en el Antiguo Testamento, incluso en Hechos 1, para conocer la voluntad divina. Era la palabra para echar suertes. Quiere decir que Dios es el que te asignó para salvación. Dios es el que ha permitido en su soberana voluntad
que vos, si sos un hijo o una hija de Dios, tuvieras esa salvación, ese regalo precioso de la salvación, con todo lo que implica. Es algo que no viene por el esfuerzo humano. No es algo que yo me llegue a merecer. No es algo que venga porque yo soy digno de ello, sino es algo que emana del propósito soberano de Dios. Hemos visto la presentación apostólica, el propósito soberano de Dios. Tercer punto, nuestra preciosa fe. Nuestra preciosa fe. La redención divina es el regalo más precioso de Dios para todos los que creen. Creer implica tener fe y esa fe es preciosa. Pedro ya en su primera carta les dice en capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que ellos habían alcanzado? Una fe. Una fe. Y esa fe es el poder que Dios nos da para creer en el Evangelio de salvación. Y eso por su gracia. Pedro en su primera carta, ¿se acuerdan cuando vimos primera Pedro? Habló de la decisión y la elección divina en la salvación. Pero acá está apuntando a la respuesta humana. Es tan cierto que Dios en su soberanía regala la salvación a quien Él le place y hace ese nuevo nacimiento, como es verdad que Dios espera y hace responsable a cada persona que tenga esa respuesta de fe al llamado del Evangelio. Solamente cuando el Espíritu Santo aviva el alma, entonces el hombre puede tener fe salvadora. El hombre puede tener fe salvadora. Miren, esto sería de alguna manera como cuando hay una persona que se ahogó y viene alguien y le hace respiración artificial. Es una persona que está muerta, que está sin pulso, sin respiración, y viene otra persona y la reaviva por medio de la reanimación cardiopulmonar. La fe, de alguna manera, es el simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. La fe es el simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Ahora, vale hacer la pregunta, ¿por qué nuestra fe es preciosa? ¿Por qué Pedro llama preciosa a nuestra fe? 5 cosas por lo menos podemos pensar rápidamente por las cuales nuestra fe es preciosa. La primera, por la santidad y la grandeza del dador de la fe. Por la santidad y grandeza del dador de la fe. Miren, nuestro Dios es muy grande. Acabamos de cantar Santo, 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 Señor omnipotente. Toda la tierra está llena de tu gloria, dice Isaías 6. Dice el Salmo 113:4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Isaías 40 dice, versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo, en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y de vuelta Isaías 6:3 dice, y el uno al otro esos ángeles daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nuestra fe es preciosa por la grandeza y la santidad del dador de la fe. Pero también nuestra fe es preciosa por el precio altísimo necesario, que fue necesario pagar para que vos y yo pudiéramos recibir ese regalo de la fe. Por el precio altísimo que fue necesario pagar para que para vos y para mí fuera un regalo. Para que para vos y para mí fuera gratis, hubo un precio altísimo que pagar. El precio de la sangre del Señor Jesucristo. Juan 1:29 dice que Juan lo vio venir a Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Gálatas 3:13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que está diciendo es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero también nuestra fe es preciosa, no solamente porque Él es grande y santo, sino también por el precio altísimo de esa fe, sino porque es un regalo gratuito. Es un regalo gratuito de Dios. Por eso es la fe que nosotros tenemos, si somos hijos de Dios, es preciosa. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Está diciendo que la fe nos fue concedida. Efesios 2:8, muy conocido: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto de dónde sale? Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. También nuestra fe es preciosa, no solo porque Él es grande, no solo por el precio altísimo, no solo por el regalo gratuito, sino también por la bajeza de los que recibimos el regalo de la fe. Nuestra fe es preciosa no solo porque Dios es grande, no solo porque Él pagó un precio enorme, no solo porque nos lo dio gratuitamente, sino porque nosotros no lo merecíamos, hermanos. Nosotros éramos bajos y pecadores, como cualquier persona en este mundo. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. No lo vamos a leer todo, pero acá tengo marcadas en color varias cosas que dice cómo estábamos nosotros. Dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego el versículo 2 dice que éramos hijos de desobediencia. El versículo 3 dice que estábamos en los deseos de nuestra carne, que éramos hijos de ira. Y el versículo 5 dice que cuando estábamos aún muertos en nuestros pecados. A esas personas muertas, Cristo quiso acercarse y darles vida. Y darles fe. Pero por último, nuestra fe es preciosa por los resultados que conlleva. No solo es preciosa por la grandeza del dador, por el alto precio, por el regalo gratuito, por la bajeza de los recipientes, de los receptores, sino por los resultados que produce. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Versículo 2, por Él, por la fe tenemos, porque por Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 1 Pedro 1:5 dijo que somos guardados por el poder de Dios. ¿Cómo? Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego en el versículo 7 añade, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, hemos recibido el regalo de la fe. Este regalo es precioso, pero nosotros tenemos que entender que Dios no hace diferencia entre los cristianos. Y la fe que te regaló a vos es la misma que me regaló a mí, es la misma fe. Y es la misma fe que le regaló el apóstol Pedro. Es la misma fe que cuando Pedro estaba por caer esa noche y Pedro decía, yo no te voy a negar, Jesús le dijo, mira,
yo le rogué al Padre que tu fe no falte y Dios lo escuchó. Esa misma fe es la que te regaló a vos. Por eso dice que esa fe es igualmente preciosa que la nuestra. La fe que vos tenés es igualmente preciosa, del mismo valor significa, del mismo honor, posición, rango, prestigio o precio que la fe que tenía el apóstol Pedro. Dios no hace diferencia, distinciones entre cristianos. Dice la Biblia que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Ahora él dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y seguramente Pedro mencionó esto y dijo igualmente preciosa que la nuestra, porque tenía en mente el conflicto. ¿Se acuerdan que había entre los judíos y gentiles allá en la iglesia primitiva? Ese conflicto que hizo que se hiciera el primer concilio en Jerusalén, que cómo era la salvación para los gentiles, cómo era la salvación para los judíos, y es una salvación, por la fe en Cristo. Hemos visto la presentación del apóstol, el propósito divino, la preciosa fe. En cuarto lugar, la perfecta justicia. La perfecta justicia. Dice, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La fe salvadora que vos y yo disfrutamos y que vos podés tener si todavía no fuiste al Señor, está disponible debido a la justicia de Jesucristo. Debido a que Él vivió una vida impecable. Los pecadores recibimos vida eterna porque el Salvador nos atribuye su justicia perfecta, cubriéndonos de los pecados y haciéndonos aceptables a Él. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es un concepto claro en la Biblia, la justicia atribuida. ¿Qué significa esto? Significa ni más ni menos que Dios hizo un cambio. Todos nuestros pecados, como hemos cantado recién, fueron puestos sobre Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra salvación y su sangre preciosa cubre a todos sus hijos. Y a cambio, toda esa impecabilidad, toda esa limpieza, toda esa santidad de Jesucristo, todo lo bueno y hermoso que Jesucristo es, fue y será, fue puesto en nuestra cuenta. De tal manera que si vos ahora estás en Cristo, ya no ve Dios al viejo Aníbal que vivía antes de conocer a Cristo, con todos sus pecados, y aún los pecados que todavía cometemos. Dios ve la justicia perfecta de Cristo. Dios te ve con una ropa nueva, una ropa que te hace apto para vivir en el cielo. La justicia atribuida. Ahora, tanto la fe para creer como la justicia para satisfacer la santidad de Dios provienen de Dios. Provienen de Dios. Cristo llevó nuestros pecados, hermanos. Sobre Él fue puesta nuestra injusticia y nosotros disfrutamos una plena justicia, la justicia de Cristo, que nos cubre por completo. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ahora dice que esa justicia le pertenece a alguien. ¿A quién? Dice, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. La justicia pertenece a Jesucristo. Pedro identifica ahí, fíjense que dice, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pedro no solo identifica a Jesús como el Salvador, lo identifica como Dios. Muchos pasajes en la Biblia muestran claramente que Jesús es Dios. Este es uno. Pedro identifica a Jesús como Dios, porque dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí por la forma que está escrito en griego no puede significar otra cosa. Jesucristo es Dios.
hemos visto la fuente de nuestra salvación. Cómo Pedro nos presenta la predicación apostólica, cómo él se presenta. Nos presenta cómo fue por los propósitos divinos, a través de la preciosa fe, y cómo nos fue imputada esa perfecta justicia de Dios, de Jesucristo. Esto es importante que nosotros lo sepamos y que lo disfrutemos. Es como un regalo que Dios nos hizo. Es un regalo que Dios nos hizo. Pero nosotros podemos no disfrutarlo, hermanos. Yo puedo no disfrutarlo. Yo puedo recitarlo de memoria, pero puedo no disfrutarlo. Y estamos hablando del regalo más grande. Yo me llenaba de emoción recién cantando, pensando que la sangre de Jesucristo nos ha cubierto. La sangre de Jesucristo nos ha cubierto y somos aceptos a los ojos de Dios. En segundo lugar, vamos a ver las bendiciones que hemos recibido. Sus bendiciones. Y estamos recordando lo que Pedro les recordó a esos oyentes originales de esta carta. Las bendiciones, el origen de su salvación, para que ellos pudieran salir victoriosos, para que ellos pudieran seguir creciendo en el conocimiento de su Señor y Salvador. Y acá vamos a ver finalmente 3 puntos. Dentro de sus bendiciones, las bendiciones que trae aparejada la salvación, 3 puntos. Su perseverante gracia, su permanente paz y nuestro personal conocimiento. Su perseverante gracia, su permanente paz, nuestro personal conocimiento. Su perseverante gracia, dice el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dios quiere para todos sus hijos esto, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. ¿Qué es gracia? Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago a fin de mes, justo por ese tiempo de trabajo, a eso se le llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, y ni merece reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Eso es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Que nosotros no la merecíamos, ni la podemos llegar a merecer. Es un regalo inmerecido de Dios. Es un favor gratuito e inmerecido que Dios da a los pecadores. Eso es gracia. Dice Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente por su gracia. Efesios 1:7 dice que el perdón de los pecados nos vino según las riquezas de su gracia. Tito 3:7 dice justificados por su gracia. Por su gracia son perdonados todos nuestros pecados. De tal manera que podríamos hablar de que Dios nos da gracia para todos nuestros pecados y paz para todas nuestras pruebas. Gracia para cubrir todos nuestros pecados y paz para sobrellevar todas nuestras pruebas. Es una gracia perseverante. No deja de fluir, como un río que se desborda y que sigue y sigue a la vida de cada creyente. Por eso el Señor dice en Juan 1:16, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es una gracia incomparable y es una gracia ilimitada. Incomparable e ilimitada. Su perseverante gracia, pero también su permanente y plena paz. Su permanente y plena paz. Dice gracia y paz o sean multiplicadas. Ahí la palabra paz es una palabra que significa que esa paz es paz con Dios y es paz que viene de parte de Dios. Y es una paz permanente. Es una paz que no tiene que ver con las circunstancias. Como cantamos en ese viejo himno, si paz cual un río es aquí mi porción, o como las ondas del mar.
Cualquiera mi suerte, ya mi porción, estoy bien, estoy en paz con mi Dios. Es una paz que va más allá de tus circunstancias, de mis circunstancias. Es la paz de Dios. Es la paz que Él hizo al precio de la sangre de su Hijo. Es la paz que se deriva de ser perdonado por Dios. Es una paz, como dice Filipenses, que va más allá del entendimiento humano. Es una paz abundante para cada prueba. Dicen que un niño iba en un avión y al lado suyo venía un hombre con mucho temor. Se subió ya al avión con mucho temor y estaba con miedo de volar. Y de repente vino ese niño, se sentó al lado de él re tranquilo. Y el viaje fue bastante bravo. Hubo turbulencias en el viaje. Se sacudía todo. Y el hombre estaba más atemorizado. Cuando finalmente pudieron llegar y aterrizar, el hombre le preguntó al niño, pero nene, ¿vos no tenías miedo? ¿Viste todo lo que fue el viaje? ¿No tuviste miedo? No. ¿Por qué? Porque mi papá es el piloto. Un cristiano vive de esa manera. Sabe que aunque se esté viendo todo abajo y aunque la tierra y los cielos sean removidas, puede tener paz, porque Dios está en control. Dicen que había una viejita y había un terremoto y todo el pueblo se estaba volviendo loco por el terremoto. Y esta viejita estaba ahí abajo de la puerta de su casa re tranquila y le dijeron, pero señora, ¿usted no tiene miedo? No, si mi padre es capaz de producir todo esto, ¿cómo voy a tener miedo? Dios está en control. Dios está en control. Por último, hermanos, la gracia y la paz que Dios quiere que nos sean multiplicadas vienen a través de o en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vienen en o a través de el conocimiento de nuestro Señor Jesús. No están disponibles para aquel que le rechaza. El Señor dijo muy claramente allí en Isaías, los impíos, los que no quieren acercarse a Dios, son como el mar en tempestad. ¿Vieron alguna vez una tormenta en el mar? ¿Cómo es? Dice que el mar en tempestad echa cieno y lodo, es un revoltijo. El agua, la arena viene mezclada con el agua, es un lío. No hay paz, dijo mi Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz hasta que el hombre no se pone a cuentas con Dios. No hay paz hasta que la preciosa sangre de Jesucristo no cubre tu corazón, no cubre mi corazón. Yo conocí la paz cuando Jesús vino a mi vida. Cuando Jesús me mostró que Él había muerto por mis pecados. Cuando me hizo sentir un pecador. Y de ese día no me dejó. Yo lo dejé muchas veces. Pero Él no me dejó. Paz. Y ese conocimiento que nos trae la gracia y la paz no es cualquier conocimiento. Ahí la palabra que utiliza Pedro no es la palabra habitual para conocimiento, que es gnosis en griego, es epignosis. Y adrede pone esa palabra porque está hablando de un entendimiento más que un conocimiento intelectual. Es un entendimiento que tiene que ver con un conocimiento íntimo, tiene que ver con una relación personal con Dios, tiene que hablar con un conocimiento personal. Puede ser que vos relates todos los versículos de la Biblia de memoria, pero si no los hiciste propios, si no son una realidad en tu vida, no tenés epignosis. Tenés gnosis. ¿Se entiende? No tenés un conocimiento por experiencia, experiencial. Tenés un conocimiento meramente intelectual. Como decimos a veces, si no baja de tu mente a tu corazón, no va a dar fruto. Esa palabra de Dios se tiene que hacer viva en tu corazón. Es el conocimiento que tienen aquellos que se exponen con confianza a la palabra de Dios, buscando diariamente que Dios haga una obra en su vida y Dios la va haciendo. No es un conocimiento que se derive de sentimientos, no es una emoción, no es una experiencia, es el conocimiento de Dios que nos viene cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, entonces viene la gracia y viene la paz. Gracia y paz
Queridos hermanos, ustedes que van a sufrir, les decía Pedro, yo me estoy por morir, pero les quiero recordar las cosas importantes. ¿Se acuerdan? Poníamos el ejemplo el domingo pasado de ese padre que se está por ir. ¿Qué le diría a sus hijos antes de partir? Pedro dice, yo voy a morir. ¿Qué les voy a decir? Tengo 3 capítulos de la Biblia para decirle cosas importantes. Y les digo esto, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Cómo viene la gracia y la paz? En el conocimiento, en la experiencia personal del andar con Jesucristo. La palabra, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es simplemente, como decíamos, conocimiento acerca de Cristo, sino conocimiento de verdad, por medio de estar cerca de su palabra. Conocer al Señor Jesucristo es el punto de partida. Un día vos y yo recibimos a Cristo, pero a partir de ahí empezamos a crecer y crecer. Ese debe ser el camino, en el conocimiento de Jesucristo. Jesucristo es una persona. Él se ha manifestado en la Biblia. Pablo tenía un propósito en la vida, ¿recuerdan? Hace poco lo vimos. ¿Cuál era el propósito de Pablo? A fin de conocerle, dicen Filipenses. A fin de conocerle. Pablo reconocía en 2 Corintios 3:18 que el instrumento, Pablo reconocía en 2 Corintios 3:18 que el medio, el instrumento por el cual el Espíritu Santo lo había transformado a semejanza de Cristo era ver la gloria de Dios. ¿Cómo vemos nosotros la gloria de Dios? Exponiéndonos a la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo en esta noche. ¿Sos un hijo o una hija de Dios? Disfrutá de tu salvación. Pedro escribió esta carta para que vos y yo pudiéramos saber lo que tenemos en Cristo y para que lo disfrutemos. No para que lo conozcamos, para que lo disfrutemos. Pensá en algo que te gusta comer. ¿Te gustaría tenerlo ahí en la heladera y no tocarlo? ¿O te gustaría llegar ahora a tu casa y agarrar una cuchara y qué rico? Hay una gran diferencia entre tener algo en la heladera y tener algo en la boca. Podés tenerlo en la heladera de tu vida, el conocimiento de la salvación, pero tiene que bajar a la boca de tu corazón para que lo puedas disfrutar y de fruto. Si no sos un hijo o una hija de Dios, Jesucristo, lo hemos dicho, murió en una cruz para salvar a los pecadores. Él dijo, ¿vieron? Las empresas tienen declaraciones de propósito. ¿Para qué están esas empresas, no? Jesucristo también tuvo una declaración de propósito. Él cuando tuvo que definir, ¿para qué viniste? Nosotros podríamos decir, Jesucristo, ¿para qué viniste a la tierra? Él dijo, yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese perdido eras vos y ese perdido era yo. Jesucristo murió en una cruz para que vos y yo pudiéramos disfrutar del regalo de la salvación. Quiero terminar haciendo un ejercicio. ¿Está bien? Por un momento, vamos a imaginar que tu papá, escúchame bien, no te pierdas, por un momento vamos a imaginar que tu papá viene a tu casa y te entrega un sobre cerrado. Y te dice, hijo, hija, aquí está un regalo que te quiero dar. Es un viaje con todo pago de 3 semanas de vacaciones a Punta Cana y el Caribe. Incluye el costo del vuelo, el hotel, los alimentos y de usar cualquier otra cosa que vos necesites. Y va incluido además el poder usar mi tarjeta de crédito sin límite de compra para lo que precises. Hice arreglos además para que una limusina te lleve y te recoja en el aeropuerto. No es reembolsable este regalo, no lo podés regresar y no es transferible, así que ni pensés en devolvérmelo o dárselo a otra persona. Y no te preocupes, ya hablé con tus jefes, así que sos libre para irte cuando quieras. También voy a encargarme de todo mientras vos estás afuera. Todos los detalles, los boletos y la información están en este sobre. Yo sé que no es tu cumpleaños o aniversario y ni siquiera estamos cerca de la Navidad. Solo quería darte algo especial, solo porque te amo. Y allí
tenés en tus manos entonces el sobre con las vacaciones de tu vida. ¿Qué harías? Pregunto, ¿cuántos de nosotros, pregúntate, si vos lo abrirías o no? ¿Cuántos de nosotros dejaríamos el sobre ahí arriba de la mesa y diríamos, wow, qué regalo? Hemos sido grandemente bendecidos de tener un padre que nos ama tanto, pero no abrimos el sobre. Vos decís, esto es absurdo. Abriríamos el sobre y estaríamos leyendo todo acerca de estas vacaciones al mismo tiempo de estar empacando nuestras cosas. Mientras voy leyendo, le digo a mi esposa, empaca, nos vamos. Es cierto. No tengo ninguna duda de que si tu padre terrenal te diera un regalo como ese, lo recibirías con emoción y disfrutarías el regalo de tu vida. Pero ¿sabes? Tan bueno y tan sorprendente como suena, no se compara en lo más mínimo al regalo que tu Padre Celestial ya te ha dado. Ese es el regalo de la eterna salvación. Pero vos sabés tan bien como yo, hasta que recibas el regalo, no podés disfrutarlo. Cristiano, te pregunto, ¿ya abriste este sobre? ¿Estás disfrutando de tu salvación? ¿Estás gozando de los regalos que Dios ha hecho para ti? ¿Estás disfrutando de su gracia y misericordia, de su paz? Como vemos, el Señor sabía que estos cristianos, como vos y yo, necesitaban conocer su salvación y disfrutarla. Solo así podrían resistir y salir victoriosos. Finalmente, amigo, ¿recibiste el regalo de Dios? ¿Estás seguro de pasar la eternidad en el cielo? ¿Ya experimentaste el sentido liberador de saber que tus pecados han sido perdonados y que sos libre para vivir una vida buena? ¿O está el sobre arriba de la mesa llenándose de polvo? ¿Qué respuesta has de tener? Hemos dicho que la salvación es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Si somos hijos de Dios, disfrutémoslo. Y si no sos un hijo, una hija de Dios, corre a Cristo. Hoy es el día de salvación. Él murió por los pecadores para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados, salvos de la condenación, salvos de la ira de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta preciosa carta de 2 Pedro. Gracias que nos permite ver todo el precioso regalo que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Gracias por cubrirnos con la preciosa sangre de Él. Gracias, Señor, por habernos traído esta noche. Que seamos diligentes en conocerte, Señor. Yo quiero conocerte más. Que cada uno de nosotros tenga este deseo en esta noche de salir de aquí con el deseo de conocerte más, de disfrutar más, de saber más de esta salvación, de este regalo precioso, Señor, que tú nos has regalado. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que no se vaya de acá sin Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.